Situado entre Vilanova y la Geltrú y Sitges, dos pueblos con encanto de la costa de Barcelona, pasando por bellas calas y acantilados que quitan el aliento, se encuentra el sendero de la costa del Garraf, un paraíso desconocido por las dificultades de su acceso en algunos tramos. Llegamos en tren a Vilanova e iniciamos el recorrido. Dejando atrás el faro y la playa de San Cristóbal, iniciamos el recorrido en un extremo de la playa. El sendero es de dificultad moderada con muy poco desnivel, y en este punto comienza a ponerse interesante. En verano suele estar más concurrido, pero fuera de temporada, la soledad del lugar y las agradables temperaturas lo hacen más atractivo. Los senderos, llamados caminos de ronda, transcurren entre un paisaje mediterráneo meridional caracterizado por un matorral denso de unos 3 metros de altura donde dominan la carrasca y el lentisco. Durante el trayecto, hay varios sitios con imponentes vistas de todo el litoral y varias calas y playas entre los acantilados. La mayoría son salvajes y no cuentan con servicios públicos por su aislamiento. En algunos trayectos hay caminos ocultos que conducen inesperadamente a miradores sorprendentes. Tras una ruta de 2 horas y media que se considera moderada, se llega a Sitges, una ciudad costera al sudoeste de Cataluña, rodeada del montañoso Parque Natural del Garraf, una ciudad con un precioso y concurrido paseo marítimo. La iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla, edificada en el siglo XVII sobre una colina que preside la playa, es una de las imágenes más características de la villa de Sitges. El casco antiguo de calles abigarradas está lleno de restaurantes, bares, tiendas y discotecas con mucha vida tanto diurna como nocturna. Ver el atardecer tomando una copa en uno de sus numerosos bares de costa es una buena manera de terminar el recorrido.